A comienzo de este año soltamos una palabra que era que este año íbamos a ser impulsados y promovidos. Mucha gente se tomó de esa palabra y ha sido bendecida. Este año muchos han sido bendecidos. Gracias, Gaby. Puntualmente, ¿cuántos tienen algo para agradecerle a Dios en este día? Es decir, Dios ha sido fiel con esto y con esto. Oh, tremendo, tremendo. ¿Cuántos se vieron impulsados o promovidos este año? ¿Cuántos fueron? Porque esa mano quiere, porque para ser promovido tenés que pasar por una prueba, si no, no promovés. Así que hay mucha gente que fue probada acá, gloria a Dios, y salieron airosos. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Hermano, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y como ayer le decía a los jóvenes, el hecho de que Dios ha sido bueno no quiere decir que todas las cosas nos salieron bien. Porque muchas veces Dios ha permitido cosas que no nos gustaban porque Él es bueno y Él necesitaba que nosotros crezcamos. Y nos hizo pasar por muchas cosas. Y después que las pasamos entendemos y decimos, ¿por qué pasé por esto? Ahora entiendo por qué pasé por esto. Crecí en esto, crecí en esto. Él moldeó mi carácter. Hubo cosas que tuvo que pasar. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y durante la palabra que quiero compartirles en esta noche, también quiero que escuchemos algún testimonio de cómo Dios promovió a personas y creyeron a la palabra y que hace un año atrás no se imaginaban que están en el lugar donde están ahora. Y este es el caso de un joven que a nosotros hoy a esta altura admiro profundamente desde hace mucho tiempo. Yo le digo, yo te admiro, cómo estás creciendo. Y Dios lo ha promovido este año y hace un año atrás no tenía idea de todo lo que iba a pasar este año. Así que quiero que podamos escuchar y recibir con un fuerte aplauso a Juan Cruz Acuña. Está por acá. Bueno, Juan Cruz es un creador, es un videógrafo. Es un artista, es un director de cine. Pero contanos cómo fue este año, cómo arrancaste. Bueno, perdón si me trabo, podrán entender que lo mío es de la cámara para aquel lado y no de la cámara para este lado. Pero bueno, vamos a intentar contar un poco. Antes yo trabajaba, como dijo Marce, fotógrafo y videógrafo de bodas, pero siempre mi trabajo fue para otras personas, siempre fue para terceros. Decidí animarme y empezar a trabajar solo en noviembre del año pasado. Un amigo que tengo me llamó para ir a su casamiento. Me sorprendí y dije, bueno, vamos a intentar, vamos. Fue en Comodoro Rivadavia. Y bueno, fue toda una experiencia porque era mi primera vez en avión. Yo dije acá, mi pobre angelito 8 soy yo. Y bueno, la verdad que me animé, fui, las cosas salieron bien, me gustó. Y bueno, decidí empezar a trabajar por mi cuenta, a ser fotógrafo y videógrafo de bodas por mi cuenta. Se dio la palabra de principio de año y dije, bueno, es la mía, Dios me va a impulsar y me va a promover. Entonces, empecé y así se fueron abriendo millones de puertas. Empecé a trabajar en distintas partes del país, empecé en Ushuaia, fui una vez a una boda, después de esa volví a ir 3 veces más a distintas bodas, tuve otra en Mar de las Pampas y así fui a distintos lugares, la verdad que impensado todo. A mitad de año se abrió un concurso en España en donde videógrafos de todo el mundo participan enviando videos de las bodas y cineastas de también distintas partes del mundo los analizan y ellos dan unos nominados y después unos ganadores. Déjame aclarar algo porque sí. Esto me lo explicaba hoy Juan, porque él lo toma como algo tan normal. En este concurso participan especialistas de todo el mundo con la tecnología que hay en todo el mundo. Él normalmente trabaja con lo que descarta el primer mundo, con eso que descartan él trabaja con ese material. Y él se presenta en este concurso que es en España, analizados por cineastas internacionales, se presenta con su cámara y con el trabajo que había hecho él.
Bueno, la verdad, yo había participado en otros concursos acá en Argentina y nunca pasó nada. Y bueno, me animé este año, participé. Y bueno, un día me llaman y resulta que había quedado entre los 7 nominados de estos premios. Y entonces, bueno, me dijeron que en esos meses en distintos cines de España se iban a estar pasando los videos de los 7 nominados y que en diciembre era la premiación. Bueno, yo muy contento, sí. Ahora en diciembre. Sí, el 3 de diciembre fue. Yo muy contento, dije que bueno, ya está. Para mí ya había ganado, estar entre los 7 ya era un montonazo. Estaba, bueno, en más de 20 países, estaba Croacia, Inglaterra, España, Estados Unidos, bueno, de América del Sur, Venezuela, Colombia, bueno, y yo estaba de Argentina. Entonces, bueno, ya estar entre los 7 ya era un montonazo. Y bueno, en diciembre se hizo, la verdad que mi economía no daba para ir, entonces decidí quedarme. Yo decía a mi mamá, ¿para qué voy a ir si nada, capaz que me vengo con las manos vacías y me gasté toda la plata, todos mis ahorros para ir? Y bueno, no fui, lo miré por internet y la verdad que, bueno, gané el primer puesto de ese concurso. Impresionante. Impresionante. Gloria a Dios. Tenemos a los mejores acá. Qué grande, ¿eh? Este proceso lo vivimos desde el comienzo de año, cuando él me cuenta su primer... ¿Y saben lo curioso? Que él ganó el primer puesto con el primer trabajo que hizo. Y fue en la boda de un hijo de Dios, de una familia cristiana. Y Dios lo bendijo con el primer trabajo que hizo. Y ahí ya ganó el primer puesto. Él siempre me mencionaba que este año iba a ser el año de la promoción y del impulso. La palabra en sí no tiene poder, es cuánto crees a esa palabra y cuánto caminas en eso. Así que, impresionante, Juani. Impensado. Impensado. Increíble. Increíble, hace un año no hablaba con vos y nada. Nada. Gloria a Dios. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Dios ha sido bueno. Quiero que busquen, por favor, el libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Lo tienen ahí marcadito, por favor. Efesios 4, 22. Permítame orar, por favor. Padre y Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, porque eres fiel y tu misericordia es para siempre. Amado Dios, en esta hora que vamos a leer tu palabra, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de mi vida y de mi mente, aún de mis limitaciones, Señor, para poder transmitir lo que tú me has puesto en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús declaro que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra penetra hasta lugares donde nadie puede llegar. Tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Por tu palabra somos libres. Por tu palabra te conocemos más. En tu palabra tomamos autoridad. Y en esa autoridad vengo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me vuelvo contra todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de contienda, todo espíritu de celo, todo espíritu de envidia, todo espíritu ajeno al tuyo, amado Dios. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que tu poder sobrenatural se manifiesta en este lugar. Gracias, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero rápidamente hablarles. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto durante 400 años y Dios decide a través de Moisés liberar al pueblo. Esto lo conocen absolutamente todos. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto,
El desafío de Dios era que la gente que estaba esclava en Egipto cambie su mente de esclava para poder ser conquistador. De mente de esclavo a conquistador. Y eso sí que era un desafío muy grande. Porque durante 400 años, o sea, generación tras generación habían sido esclavos y no tenían otro concepto, no sabían otra cosa, no tenían otro lenguaje que el del esclavo. Y Dios no solamente los quería sacar de Egipto, sino que los quería sacar de Egipto para llevarlos a otra etapa de su vida, que era la conquista. Tenían que empezar a conquistar la tierra que Dios ya le había dado. Ahora, obviamente que para que ese cambio se produzca, tenía que cambiar su forma de pensar, su forma de mirar, aún su forma de relacionarse con Dios, porque ellos tenían la mente de esclavos. Aún cuando fueron libres, seguían teniendo la mente de esclavos, porque fue un armado que duró 400 años y no sabían otra cosa. Entonces la mente de esclavo, la persona que tiene mentalidad de esclavo, el esclavo exige, el esclavo demanda, el esclavo pone límites a su vida, el esclavo no aspira a mucho, el esclavo busca, el que tiene mentalidad de esclavo busca culpables a sus errores y no asume los propios. Pretende que haya cambios, pero sin cambiar absolutamente nada. Y en Efesios capítulo 4, verso 22 dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ayer les compartí a los jóvenes una reunión hermosa que tuvimos, de la última reunión del año, y les hablaba de esto, del el despojarse de lo viejo para poder adquirir lo nuevo, vestirse de lo nuevo. Y dice: despojate de lo viejo que está viciado, que ya no admite más nada. Es como la memoria del celular, cuando se llenó de fotos porque tu madre o tu abuela o tu suegra te manda fotos y audios todo el tiempo, llega un momento que se saturó y no recibe más nada. La única forma es vaciarlo. Y la palabra dice: despojate de lo viejo para adquirir lo nuevo, porque no se puede convivir con las dos cosas. En Romanos capítulo 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Esto es lo agradable y lo perfecto. Y aquí la palabra es transformaos. Y yo ayer les comentaba a los jóvenes que la palabra transformaos deriva directamente de la palabra metamorfosis, del cambio de una cosa a otra. Con eso tenía que trabajar Dios, con la mentalidad de esclavo que tenía el pueblo de Israel. Cambiar la mente, despojarse de todo lo viejo para encarar la nueva etapa que tenía. Hoy que estamos terminando un año, es necesario ver cómo vamos a encarar el próximo año. Porque quiero decirte algo. Mañana vamos a estar todos celebrando, los que pueden, festejando la llegada de un nuevo año. El martes ya es 2019. ¿Sabes una cosa? En el 2019, el día martes, yo no bajé 1 kilo. Ya te digo. Y eso que me voy a proponer el año que viene a bajar. Pero cuando llegue el martes no voy a bajar 1 kilo. Las deudas que dejaste el viernes, el martes van a seguir estando. Los conflictos que tenías en tu casa van a seguir estando. Porque el cambio de año no cambia nada. Lo que va a cambiar es cómo asumís tu responsabilidad, cómo cambiás la mente y te vestís de lo nuevo que Dios quiere que te vista para que provocar esos cambios que tanto se necesitan. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Dios ya lo había librado de Faraón, lo había librado de Egipto, y el primer gran escollo era el Mar Rojo. Detrás venía todo el ejército. Dios lo había librado al pueblo de la mano de Faraón. O sea, algo tan duro, algo tan pesado, algo tan fuerte, Dios ya se había encargado. Dios había ablandado el corazón y los dejó ir. Ahora tenían otro escollo, que Faraón se había arrepentido y manda al ejército para que vayan a buscar a todo el pueblo de Israel que estaba a punto de cruzar. Y en Éxodo capítulo 14, y me voy a basar en algunos versículos de Éxodo capítulo 14, en el verso 10 dice:
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Claro, el pueblo de Israel ante tal situación, lo primero que hacen es clamar a Jehová, porque en realidad clamar a Jehová es la primera alternativa, es lo único que tengo que hacer, clamar a Jehová. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel clamó a Jehová, pero clamó en la dirección equivocada. Clamó a Jehová, pero sin confiar en Jehová. Clamó a Jehová, pero en forma de queja o en forma de demanda, no de confianza absoluta. Porque el versículo 11 continúa diciendo, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Claro, como tenían mentalidad de esclavo, se habían acostumbrado a ser esclavos. Tenían el viejo dicho argentino, más vale malo conocido que bueno por conocer. Estaban diciendo, seremos pobres, pero estamos tranquilos acá. Sabemos que de vez en cuando nos azotan un poco y nos hacen trabajo forzado, pero más que esto no queremos, porque esa es la mentalidad de esclavo. Se habían acostumbrado, Satanás les hizo creer que eso era todo en la vida, que no podían aspirar. Y cuando yo estoy hablando de eso, su mente se dispara automáticamente al pueblo de Israel. Pero yo me estoy refiriendo a mucha gente que está en este lugar aquí, que tiene la mentalidad de esclavo y le están diciendo a Dios, no creo que puedas hacer algo más que esto. Mi vida ya es así y no creo que tenga cambio. Ellos no estaban dispuestos a un desafío. El desafío demanda esfuerzo, el desafío demanda valentía, el desafío demanda caminar por fe. Ellos se habían acostumbrado al sometimiento y de esto se hablaba. Miren, hace una semana, yo le comentaba esta mañana, estuvimos con Gaby predicando en un congreso en Córdoba y junto con nosotros predicaba una persona de Centroamérica, para no dar muchos detalles. Él era apóstol, bueno, así se presentó. Y la primera pregunta que le hicimos es, ¿por qué tu pueblo sufre tanto? ¿Cómo puede ser que el pueblo esté tan avasallado? ¿Cómo puede ser que nadie se levante? Porque creen que eso es todo y no hay más remedio. Es un pueblo manso que no se acostumbró, porque de generación en generación fueron víctimas de dictadores y de déspotas y creyeron que eso es así. Nadie se anima a levantar la voz, solamente agachan la cabeza y dicen, sí, Señor. Esto pasa hoy, en este siglo. Satanás se encargó de hacerles creer al pueblo de Israel que no había otra opción. Satanás te está haciendo creer a muchos de los que están aquí que no hay otra opción, que la vida es así y no va a tener cambio. ¿Por qué? Porque es una mentalidad. Satanás se encarga de ponerte una mentalidad de esclavo. Preferían vivir miserablemente a tomar el desafío y a ver qué pasa. Tranquilamente, Juan Cruz hubiese dicho, ¿para qué voy a presentar con todo lo que hay para presentar? ¿Qué me voy a presentar con la tecnología que hay en Estados Unidos, en Inglaterra? ¿Qué me voy a presentar? Pero él aceptó el desafío. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Hermanos, quiero impulsarte este último reunión del año a que aceptes los desafíos de poder crecer y que puedas romper con los límites que te has puesto, con los no puedo. Preferían ser esclavos. ¿Saben por qué? Porque continuamente era un ciclo vicioso que se repetía permanentemente. Ante una prueba, el pueblo se quejaba, se enojaba, demandaba. Dios respondía, todos felices. La próxima prueba se quejaban, demandaban, criticaban. Y ellos creyeron que podían manipular a Dios, como muchos de nosotros creemos que podemos manipular a Dios, que Dios va a responder. Porque si no me responde no vengo más a la iglesia. Creen que Dios me va a responder porque si no me responde no le sirvo más en la iglesia. Creen que Dios va a responder porque si no me responde me voy a quedar triste en mi casa y con un estado depresivo porque hasta Dios me dejó. Hermanos, a Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo manejamos con la lástima ni con la culpa. Dios está muy sano mentalmente para que lo maneje con la culpa.
Dios no lo vas a manejar. Si Dios te bendice, es porque te ama. Nada más que por eso. No porque te lo merezca, sino porque te ama. Y el pueblo creyó que iba a manipular a Dios. Y una y otra vez se victimizaban. A Dios no lo podemos extorsionar. Porque a veces cuando las cosas no salen como queremos, pero si estamos en el propósito de Dios, es parte de ese proceso. Por eso dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, todas las cosas ayuden a bien. Eso es a los que fueron llamados con un propósito. ¿Cuántos de los que están en este lugar fueron llamados con un propósito? Bien. El resto que no levantó la mano, Padre, en el nombre de Jesús, quítale las vendas ahora y que puedan entender que fueron llamados con un propósito. Amén. ¿Cuántos fueron llamados con un propósito? Bien, qué rápido que obra el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todavía hay algunos que no levantan la mano. Todos fuimos llamados con un propósito. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios te haya llamado con un propósito, significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre fuiste llamado por un propósito. Dios te marcó un propósito que ni otro no lo va a hacer. Vas a ser vos. Ese propósito tiene tu nombre. Por eso lo tenés que llevar adelante. Y el pueblo creía que iba a manipular a Dios. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Claro, imagínense, estaba el mar, atrás venía el ejército y el pueblo atemorizado. Moisés le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué le estaba diciendo? Dios le estaba diciendo, parate firme en la palabra de Dios, porque los egipcios, todo lo que te quitó el sueño, todo lo que te molestó, ¿podés ponerlo por favor, Lucho? Ahí está. No temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, y ahí poné tu crisis matrimonial. Cuando dice egipcios, poné tu crisis financiera. Ahí poné a tus hijos que se han rebelado. Y dice, no temáis y ved la salvación que Jehová, porque los egipcios, esa mala situación que hoy habéis visto, nunca más la vas a ver, porque Dios la torna en bendición. Todo lo que te aquejó este año, en el nombre de Jesús, vas a dar un paso de fe y no lo vas a ver nunca más. Todo lo que te aquejó este año, te manipuló, todo aquello que te quitó el sueño, te trajo amargura, en el nombre de Jesús no lo vas a ver. Estás firme y confía que Él lo va a hacer. Y eso es, ¿qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? Tenés que confiar en Dios porque te saca definitivamente del lugar donde estás. Te saca del lugar de víctima. Te saca del lugar de la tristeza. Te saca del lugar de la angustia. Y a ese lugar no lo vas a ver nunca más. Definitivamente. Los últimos días hemos hablado mucho de los chicos del grupo Juntos Podemos, porque en realidad nosotros estamos tan felices con lo que Dios está haciendo. Y realmente hay gente que no volvió más al lugar donde Dios lo sacó. Hay gente que le creyó a Dios. Hay gente que le creyó a Dios porque Dios le pone límite a Satanás y le dice hasta acá. Hay gente que creyó a Dios y estuvo firme y arrancó este año creyéndole a Dios. Y estando en una situación de miseria o de pobreza o de escasez, le creyeron a Dios y caminaron y fueron bendecidos. Y este es el caso de Macarena. Quiero que la recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Los primeros meses de este año, Macarena estaba pasando por una situación financiera complicada. Y no solamente que oramos, sino que la retamos. Le pegamos un par de bifes y con Gaby la empujamos para que haga algo, para que Dios se manifieste. Contanos, por favor. Bueno, tremenda la palabra de este 2018. Fue un peso tremendo para mí. Porque esto requiere un montón, ¿no? Tomar decisiones, de lo que hablaba el pastor, y creer y pararse en fe y dar los pasos. Y ayer le decía a Marce, ¿por dónde arranco? Porque tengo muchas cosas
en las cuales siento que fui impulsada en este año. Bueno, a nivel personal, comienzo a transitar el 2018 y uno de mis deseos era poder, hace 3 años atrás en realidad, y nunca tomaba la decisión, poder recibirme como maquilladora profesional y obtener mi matrícula, lo cual quería ir a estudiar a Rosario y sinceramente por motivos monetarios y bueno, todo lo que eso conlleva, no lo podía hacer y nunca lo podía concretar. Bueno, este año lo pude hacer, se dio gracias al Señor. Hoy trato de resumirlo, no quiero hacerlo extenso, pero hoy soy maquilladora profesional, tengo mi matrícula, pude ir a estudiar a Rosario en uno de los mejores estudios de maquillaje. La verdad que eso para mí es tremendo. Después, un día aparezco acá, le golpeo la puertita a Marcelo de la sala marrón, también trato de resumirlo. Tengo mi peluquería. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel, es algo que no estaba en los planes, no lo imaginaba, sinceramente no lo imaginaba este año. Y otra de las cosas, yo venía orando, lo cuento así, cuando yo me casé no pude tener mi luna de miel con mi esposo y la verdad que yo venía orando, no, perdón, miento, no venía orando, porque en sí es como que, bueno, por ahí me acordaba y oraba por las dudas, pero algo me dijo, este año tenés que orar, ponete a orar por eso. Y me puse a orar, Señor, bueno, dame mi luna de miel, me quiero ir de vacaciones. Y sinceramente me fui de luna de miel. Me fui de vacaciones una semana, también de una manera que no lo esperaba, con un dinero que no lo esperaba. Y digo, bueno, Dios es fiel, Dios es fiel. Veo la fidelidad de Dios. Venía pensando, cuando venía de mi viaje con mi esposo, venía pensando cuántas veces nos dicen Dios es fiel, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos dicen Dios es fiel? Y vos, cuando estás pasando el momento de la lucha, de la prueba, de la necesidad, del problema, que estás ahí frente a frente, es como que vos decís, sí, Dios es fiel, pero sentís como que es una frase armada, como que la persona que tenés enfrente no tiene otra cosa para decirte. Y no lo entendés hasta que transitas y estás en medio del propósito. Y Dios es fiel, es tu ancla. Dios es fiel, es la promesa más poderosa, la declaración más poderosa que puedes hacer en medio de tu prueba. Y Dios es fiel cuando salís. Es la alabanza más hermosa en tu boca. Dios es fiel. Por eso te animo, perdón Marcelo, te animo a que le creas. Aún por lo que dejaste de orar, le creas. Lo más chiquito, Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Lo más chiquito, Dios es fiel. Hoy puedo decirlo con toda sinceridad. Dios es fiel. Gloria a Dios. Verso 14 del libro de Éxodo que estamos leyendo. Y aquí viene la clave, porque Dios le dice a Moisés, y Moisés se lo transmite al pueblo, y le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabra, ¿verdad? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranqui, haciendo la plancha. Entonces Jehová dijo a Moisés, y esta palabra me conmueve. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Claro, Dios le estaba diciendo al pueblo, yo ya les di la victoria, ¿qué esperan? Hay que tomarla. ¿Por qué siguen clamando si yo ya se las di? Tenían que caminar. Claro, se necesitaba un paso de fe, porque en teoría el mar no estaba abierto, pero ellos tenían que marchar aún en adversidad. Tenían que marchar porque era un acto de fe, porque Dios sostiene los actos de fe. Dios sostiene a aquellos que caminan en fe. Dios sostiene a aquellos que le creen a Dios, aquellos que caminan aunque no vean nada. Por eso, al principio de año, cuando soltamos esta palabra, mucha gente se tomó de esta palabra y caminó en pos de esa palabra aunque no veía. Este es el caso de Jorge. Yo le voy a decir que pase, por favor, Jorge. Lo recibimos, Jorge Salinas. Este tiene un físico, está retrabado. Yo parezco al lado de él. Para que me voy a alejar un poco. Enfocalo a él. No, porque la gente compara, ¿vio? Qué lomo. Gracias. Jorge es una de las personas que cree a las palabras y camina en fe. ¿Sí? Sí, así es, pastor. Me tomé de la palabra, pero yo conjugué las dos promesas, la del año pasado y la de este año. Alza tus ojos y mirá, y todo lo que ve te lo daré. Y bueno, para mí fue la plataforma de despegue para alcanzar la palabra impulsado, porque lo que Dios hizo en mi vida, o sea, con respecto, yo hago flete y mudanza, con la unidad que Dios me dio, la alcancé a través de la palabra impulsado, porque a los ojos naturales no lo iba a alcanzar nunca, pero me paré en la promesa. Y muchas veces no es fácil pararse en la promesa, porque veo que mucha gente dice, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Y en oración y creyendo a la palabra que suelta de nuestro líder. Y yo me dirijo así a Dios: Señor, tu hijo, que es mi pastor, que es mi líder espiritual, él lanzó una palabra, impulsado, y sé que él estuvo en lo secreto, en lo íntimo tuyo, para poder decirla. Y yo sé que vos lo vas a respaldar. Y bueno, y pasé momentos difíciles, pero pude alcanzar la promesa a través de la palabra impulsado. Y Dios me sorprendió. Alcancé algo que no lo creía muy lejos, pero bueno, Él lo hizo. Él es fiel, como dijo la hermana recién. Él es bueno. Bendigo la bondad de Dios y creo que la plenitud de Dios viene sobre cada uno de nosotros cuando lo buscamos. Jorge hablaba de unidad. Cuando habla de unidad, habla de un vehículo grande que él necesitaba para poder trabajar. Eso fue el otro año. Y este año subiste la vara. Subí. Me dio otro más grande. Una unidad más grande. Y 0 kilómetros. 0 kilómetros. ¿Y te fue fácil caminar en eso? No me fue fácil. En todo eso hubo un proceso, un diagnóstico negativo de parte de un médico. Es como que me tiró abajo y gracias a Dios, bueno, pude hablar con el pastor. El pastor me hizo ver las cosas de otra óptica y seguí creyendo. Al tiempo estaba mejor y fue en ese tiempo, en ese momento que también alcancé lo que estaba esperando. Y como recién les comentaba, cada una de las cosas que tengo, cada una, incluso el trabajo de mi esposa, es por palabras que ha soltado Marcelo. Nos aferramos siempre a la palabra que él ha soltado como líder nuestro y creyendo y caminando, que esa es la palabra la que nos direcciona para el comienzo del año y la que nos apuntala para seguir reclamando las promesas a Dios. Gracias, Jorge. Gracias. Sí, me acuerdo cuando Jorge nos tiró esta idea de poder comprar el vehículo y todo. Él lo compra y al otro día le aumenta el dólar al doble. Y Dios lo salvó, lo libró de eso también, porque le mantuvieron el precio viejo. Una locura lo que pasó. Pero
A mí me asombra cuando se camina en fe en lo que Dios va a hacer. Y así hay mucha gente que le cree a Dios. Hay mucha gente que cree que Dios sigue haciendo milagros y camina en fe. No se quedan sentados esperando que las cosas pasen. Luego que ellos llegan y cruzan el Mar Rojo, llegan a tierras firmes, empiezan a caminar. Y en Éxodo capítulo 15, verso 22, dice la palabra: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo otra vez murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ellos habían visto la mano de Dios. Ellos habían visto cómo Dios los iba librando una y otra vez. Sin embargo, el pueblo, con mentalidad de esclavo, lo único que hacía era murmurar en lugar de confiar en Dios. Por eso me asombra la palabra del salmista cuando dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Querido, cuando estés pasando una prueba, una crisis, no olvide de lo que Dios ya hizo con vos. Y tenés que declarar esto: si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si Dios ya te bendijo, lo volverá a hacer. Si Dios te libró, lo volverá a hacer. Porque a Él no se le agota el crédito. A Él no se le agota la fuerza. Él es inagotable. Es una fuente inagotable de bendición. Por eso, querido hermano, cuando estés enfrentando una crisis, no te quejes. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando te acordás de todo lo que Dios hizo, tu fe crece, tu fe se fortalece. Y esta historia se repetía una y otra vez. El pueblo murmuraba y ahí Dios le da un árbol para que endulce el agua y todo el pueblo pudo tomar de esa agua. Ahora, cuando en el versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le dio estatutos y ordenanzas. Porque ahí Dios estaba tratando con ellos. Y le estaba diciendo: te estoy probando hasta dónde es tu fidelidad. Verso 26 del capítulo 15 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y esto es confiar aún en medio de la prueba. Dios lo estaba probando y le estaba diciendo: ¿hasta dónde van a ser fiel conmigo? ¿O solamente mientras yo le endulzo el agua son fieles? Quiero ver si son fieles aún en medio de la prueba. Y hermano, este año me tocó vivir una experiencia impresionante con una hermana de la iglesia que en medio de la prueba más profunda, al borde de la muerte, ella seguía confiando en Dios. Me tocó ver a una persona entubada casi 2 meses y la última parte con una traqueotomía, que cuando oraba lo único que hacía era sentir con la cabeza y llorar en la presencia de Dios. Nunca dejó de confiar en el Señor, aún en el momento más crítico de su vida. Por eso quiero que escuchemos el testimonio de Patricia, por favor. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Yo ingreso al hospital el 16 de agosto porque me sentía mal en mi casa y fui a la guardia donde me hicieron rescate y me dijeron que me vuelva a mi casa. Volví a mi casa y habrán pasado 40 minutos. Estaba mi mamá y le digo: me siento mal, salí afuera. No me entraba el aire y salí afuera, prácticamente a la calle, a donde llamamos un remis que vino urgente. Allí quedo en la sala, a donde me iban a observar cómo pasaba la noche. Me pusieron oxígeno. El médico le dijo a mi mamá que como había pasado bien la noche, que a las 3, entre las 3 y las 4 de la tarde me iban a dar el alta. A las 3 menos cuarto de la tarde entré en un paro.
a donde me llevan de urgencia a terapia. El médico que me lleva a terapia es de Rosario, de la Iglesia de Comunidad Cristiana. Iba clamando al Señor por mi vida, sin saber que yo era cristiana, una hija de Dios. En todo eso dice que yo lo único que decía, llamen a mi hija Ailén, mi hija de 18 años. Llamaron a ella, le dijeron por favor vengan, que tu mamá se descompensó, está en terapia. Cuando llega ella con mi marido, el médico le dice, no la podemos sacar del paro. Él le dice, yo soy cristiano, yo también, le dice el médico. Entonces se ponen a orar y a clamar juntos, se agarran de la mano y empiezan a orar por mi vida, a donde pasó un largo tiempo que no podían sacarme de ese paro respiratorio. El médico decía, si esto hubiese ocurrido en tu casa, se muere, no llega. Ahí recién me dieron el alta el 12 de octubre, o sea que prácticamente estuve 2 meses internada. 1 mes y 10 días en terapia, donde pasaban los días y yo iba empeorando. Me agarró neumonía en un pulmón, donde la doctora dijo, no es nada porque es un pulmón. A donde a los 2 días dijo, le agarró los 2 pulmones, no podemos, con la fiebre no la podemos bajar. Donde pasaron los días y tuve un hemotórax, que quiere decir que se me pincha el pulmón izquierdo. Pasan los días, me agarra una bacteria agresiva a la sangre, donde en medio de todos esos partes médicos eran uno peor que el otro, y donde gracias a Dios yo estaba completamente sedada, pero tuve una familia espiritual y una familia que es mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposo, a donde clamaban al Señor y creían que en medio de todo ese parte médico, el Señor, iba a poner su mano. Amén. La doctora un día sale y dice, angustiada, todo lo que pudimos hacer por ella lo hicimos, toda la medicación que hubo se la pusimos, no responde, Patricia no responde, y ahora nos queda probar con un último medicamento que dice es una posibilidad en 1 millón. Si ustedes creen en milagro, mi mamá dijo sí, creo en milagro, creemos en milagro y ella va a salir adelante. Y la doctora la miró, no, sorprendida, y realmente era creer. Y eso fue un sábado a donde era minuto a minuto, porque ellos decían que yo de ese sábado a la noche no pasaba. Así que se tenían que quedar ahí, era la orden que los médicos daban. Donde mi mamá los miró a todos y dice, vamos al anexo, vamos a la reunión y allá vamos a clamar. Fueron al anexo, había Santa Cena, donde dice que hubo un culto de gloria, donde empezaron a clamar por mi vida. Y el lunes ese último medicamento empezó a hacer efecto. Al mes yo me desperté, empezaron a sedarme cada vez menos, me desperté y encontrarme con todos los que me venían a visitar, a orar. Sabía que la iglesia estaba clamando, sabía que no solamente acá, sino fue en Argentina y fue fuera de Argentina, como en España, en Italia, en Estados Unidos. Me decían, te hiciste famosa por las cadenas de oración. Los partes médicos circularon por toda Argentina, fuera de Argentina. Y este es el Dios que tenemos. Amén. Que cuando la ciencia dice hasta acá, Dios dice, yo tengo el poder. Así que toda la gloria es para el Señor. Impresionante. Yo decía que muchos de los que están en células han recibido la cadena. Bueno, ella es Patricia, por la que estuvimos orando todas las células. Ella es Patricia, que le habían dado horas de vida y Dios ha sido fiel. Toda la familia confiando en el Señor, aún en medio de la crisis. ¿Y saben qué? Terminaron predicándole a gente que estaba en terapia. De hecho, en uno de los altares que hicimos, viene una persona y me dice,
Mi mamá está en la cama de al lado de Patricia porque su familia nos predicó y nos invitó a la iglesia. Había un propósito detrás de todo esto. Y había un propósito de que justo ese día haya un médico cristiano que estaba clamando por su vida. Dios es fiel, clamar aún en medio de la necesidad más fuerte, aún en medio de la crisis. Por eso las crisis son necesarias para hacernos crecer. Las crisis son necesarias para hacernos madurar. Por eso dice, si oyeres atentamente su voz, si oyeres atentamente su voz. Lo que Dios le estaba diciendo es, no van a volver al lugar de donde salieron. No van a repetir la historia. Todo lo que te hago pasar es para que puedan crecer y entender que le estoy dando una mentalidad de conquista y lo estoy sacando de la mentalidad de esclavo. Dios le estaba enseñando que todo lo que estaban pasando era para transformarlos de esclavos a conquistadores. Por eso, querido hermano, si estás pasando por una crisis es porque Dios te está probando y te está levantando de nivel. Y esa crisis va a ser para que glorifiques el nombre de Dios y vos puedas haber crecido mucho más. Porque sin crisis no hay victoria, sin batallas no hay victorias. Él nos asegura victorias y nos asegura batallas. Pero sabemos que en toda la batalla, por eso en su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Al comienzo de año nos topamos con una noticia muy triste y trágica para muchos, como es una enfermedad terminal. Pero no solamente pudimos ver la mano de Dios en su salud, sino que vimos la mano de Dios en su madurez y cómo Dios la ha levantado y la ha hecho crecer. Es el caso de Lorena. Quiero que la recibamos todos, por favor. Lore, contamos cómo fue tu año. Bueno. Vamos. A principio del 2017, después de una serie de estudios que me hice, en mayo tengo el resultado de una biopsia que decía que tenía cáncer de mama invasivo con metástasis ganglionar. En criollo podríamos decir una bomba de tiempo en mi cuerpo. Tenía un tumor de 6 centímetros. Fue devastador. No me lo esperaba. Un mundo totalmente desconocido, no sabía absolutamente nada. Automáticamente al primero que llamé fue a Marcelo, porque leía y no podía asimilar lo que estaba leyendo. Y sentí en ese momento que todo lo que sabía, que Dios es bueno, que Dios fortalece, que no da más de lo que podemos soportar, todo eso lo tenía que poner en práctica y no sabía cómo hacerlo. Empecé a recurrir a líderes, amigas, amistades, mi familia de la fe, porque sentía que no podía. Me llevó un par de días, literal, un par de días en donde dije, o me tiro, o me levanto y decido creer. Amén. Así es. Porque no sentía. Pero dije, decido creer todo lo que sé. Y me levanté. Y de ahí en más comenzó un proceso de casi todo un año de quimioterapia. Un mundo nuevo para mí, no sabía qué era. Gracias a Dios fueron muy pocas las veces en las que me sentí mal. Y siempre estuve fortalecida. Porque decidí creer que no había un despropósito, sino que había un propósito. Amén. Y me creí sana desde el momento que me determiné. Muchas veces
El pastor en reuniones decía, levante la mano quien está enfermo, levante la mano quien necesita sanidad, y yo no levantaba la mano porque yo decía, estoy creyendo que estoy sana. Así que no levantaba la mano porque estaba creyendo que estoy sana. Luego de estas sesiones, en enero de este año, me operan para sacarme el tumor, y cuando me operan, el médico le dice a mi esposo y a mi cuñada que estaba ahí, y luego a mí también me dijo que no habían encontrado tumor. Emocionado, que no había encontrado tumor, pero que había que esperar el resultado de la biopsia. Cuando recibimos el resultado de la biopsia, para sorpresa, la biopsia decía que había más cáncer en mi cuerpo, que había que volver a operar y quitar el resto del pecho porque no se sabía hasta dónde podía estar, y que el tumor no era que no estaba, sino que algo que no suele ocurrir, se había desarmado completamente. Había pasado de 6 centímetros a 5 centímetros. Lo increíble es que horas antes de la operación, yo fui a un lugar a marcarme, hacen la marcación, la zona para cortar, y yo palpé el tumor, yo lo sentí. No, o sea, no es que no sentí nada, a la hora del médico abrir no encuentra el tumor. Los oncólogos que acá en San Nicolás yo me atendí, estaban sorprendidos, no podían creer porque en todo el informe hay una parte donde decía no se encontró tumor, pero después describía lo que había pasado. Y me dijo, sos un caso atípico, no entras dentro de lo normal. Me vuelven a operar y para la gloria de Dios no había más cáncer en mi cuerpo. La biopsia dio que lo que habían sacado, decía que habían sacado todo y que no había más cáncer en mi cuerpo. ¿Por qué es lo atípico? Y acá fue donde los médicos no sabían qué hacer conmigo. Porque lo normal, o lo frecuente podríamos decir, es que el cáncer, en este caso, se hubiera encapsulado o hubiera desaparecido. En mi caso no se encapsuló, sino que se detuvo, paró ahí. Y eso es lo asombroso para los médicos, pero a su vez no sabían qué hacer conmigo. Así que decidieron otras sesiones de quimioterapia, otra vez tener que pasar por todo lo que implica. La caída de pelo y un montón de cosas más que, si bien yo traté de hacer desde el primer momento que me determiné a creer, hacer la vida normal, no cambiar ninguna rutina en lo posible, ni de mis hijas, ni de mi familia, ni en el servicio, porque creí que estaba sana y me determiné a creer que Dios tenía el control de esto y que tiene el control aún. Hace unas semanas terminé unas sesiones de rayos también, y todo es a modo de prevención. No hay cáncer en mi cuerpo y creo que está la sanidad. ¿Qué aprendí de todo esto? Que Dios quería transformarme. Hace 24 años que conozco al Señor, y en estos 2 años, de la manera que yo lo conocí, su amor, su fidelidad, realmente el determinarse en fe a pesar de lo que uno siente, hizo la diferencia en mi vida. Hizo que cada día yo me pueda levantar con una sonrisa, creyendo, proyectándome, soñando. Hoy que esté acá con el diagnóstico que yo tuve en mayo del 2017 es un milagro, para la gloria de Dios. Gloria a Dios.
Y luego que Dios trabajó en las vidas, en el intento de llevarlos de mentalidad de esclavo a mente de conquistadores, luego que habían pasado por la persecución, por la sed, por la murmuración, capítulo 15, verso 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Llegaron a un lugar donde había agua, una fuente de agua inagotable. Cuando llegaron a Mara, que las aguas amargas, Mara representa la angustia, la queja, la indecisión, la quietud, el miedo. Pero Elim representa caminar en la voluntad de Dios, el reposo, el descanso, el estar en el centro de la voluntad de Dios, estar en el centro de su palabra. Elim significa la confianza depositada en Él a pesar de las pruebas. Elim significa caminar a pesar de todo. Elim significa lo que el apóstol dijo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entender que si estamos en el centro de su voluntad, todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien. Y dice la palabra que luego que transitaron por el desierto llegaron a Elim y ahí pudieron reposar. Querido hermano, quiero declararte en el nombre de Jesús que por cada trago amargo que hayas vivido este año hay una fuente de agua dulce que te está esperando en el nombre de Jesús para que puedas reposar. Por cada situación adversa hay un paraíso que te espera para que puedas reposar, que es en su presencia, en la presencia de Dios. Su palabra declara que aquel que comenzó la buena obra, Él será fiel en completarla. Y termino con este pasaje que en Jeremías 32, 27. Y dice su palabra: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y ese Dios de toda carne es el Dios que te está invitando a que camines con Él y puedas transitar lo que queda del 2018 y puedas arrancar un 2019. Que puedas arrancar un 2019 no desde la queja, no desde la murmuración, sino del caminar en su propósito. Caminar en su propósito. Porque por cada ejército que te persiguió, hay un Dios que te va a rescatar. Por cada batalla hay una victoria que te espera. Por cada batalla hay alguien que va a pelear por vos. Y este 2019 tiene que estar marcado por una iglesia que camina a pesar de las pruebas y que quiera caminar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos se van a animar a caminar en el centro de su voluntad en este año? Para que Él te muestre su camino. Quiero decirte que hay esperanza para los que buscan su nombre. Para los que caminan en Él hay esperanza. Hay un Elim, hay un lugar donde hay fuentes de agua. Lorena nos decía: nunca conocí el amor de Dios como lo conocí ahora. Lo que para otros fue una tragedia. En el libro de Génesis, en el capítulo 50, cuando José, que había sido vendido por sus hermanos, cuando ya era una autoridad en Egipto, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Y quiero declararte que todo lo que Satanás quiso hacerte mal en este año, Dios lo va a transformar para bien. Y te vas a sorprender y te vas a alegrar de la victoria que vas a tener. Y que vas a decir: hasta aquí me trajo el Señor. Sí, hasta acá, para que puedas ver la victoria que Él tenía preparada para vos. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender con la victoria que Él tiene preparada para vos. ¿Cuántos le creen esto a Él? Decirle gloria a Dios bien fuerte. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Gloria a Dios. Y cada uno de los testimonios que pasaron por aquí fue gente común que le creyó a Dios. Gente común que no bajó los brazos y le creyó a Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios.
No hay nada difícil para Él. Él ya te dio la victoria. Cierra tus ojos un momento, por favor.